Buenos Aires estrena orgullosa en 1880 su nuevo título de capital federal de una Argentina que se moderniza según los parámetros europeos. Gobierna el país una oligarquía que basa su poder en la propiedad de la tierra y se desentiende de toda actividad que implique inversión de riesgo y esfuerzo. Había llegado para ellos el momento de disfrutar de sus éxitos económicos y políticos. Quieren que Buenos Aires sea la París del Plata y no escatiman en gastos si se trata de ostentar. Construyen monumentales mansiones que compiten en lujo con los palacios europeos. Buenos Aires parece la capital de un imaginario imperio rico. En pocos años, durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, la élite dirigente vence las últimas resistencias del interior, como la del Chacho Peñalosa, Felipe Varela y López Jordán. Pacta con las oligarquías provinciales, consolidando la centralización del poder político y económico, extendiendo el control del Estado sobre todo el territorio nacional. Esta nueva hegemonía le permite al general Julio Argentino Roca asumir la presidencia de la nación en 1880 bajo un lema que resume las aspiraciones del grupo gobernante: paz y administración. Contexto histórico: unidad nacional, estabilidad política, crecimiento económico, adelantos y mejoras en la calidad de vida. Economía agroexportadora dentro del modelo de división internacional del trabajo. Expansión del ferrocarril y movimientos inmigratorios. Ideario político: construir una nación moderna y civilizada a través de Estado republicano, población europea, desarrollo de industria y comercio, liberalismo económico, defensa de la propiedad privada. El grupo dirigente del 80 adhiere al liberalismo económico, pero practica un claro conservadorismo político, reservándose el manejo de los mecanismos del poder al considerarse los únicos aptos para detentarlo. El uso del fraude electoral es moneda corriente y está facilitado por el sistema de voto cantado, la inexistencia de padrones oficiales y el ejercicio de la intimidación y la violencia. Esto aleja a la gente común de la política, a la que ve como una farsa, sin partidos que la representen y sin posibilidades de expresar libremente su opinión. Todas estas prácticas antidemocráticas y excluyentes son comunes a las diversas vertientes políticas que se alternan en el poder. Persiste aún hoy el debate sobre la identidad ideológica de estos grupos. ¿Eran liberales o conservadores? La clase dirigente que acompaña este proceso de modernización en el que el progreso económico y la organización política provocan el surgimiento de una nueva sociedad es la denominada Generación del 80. La idea de progreso en el campo social, junto a la fe en los avances del capitalismo industrial, generan una visión optimista del futuro humano. Esta visión, propia del positivismo, requiere para su realización eliminar los obstáculos que para los hombres del 80 son principalmente la tradición, tanto indígena como hispánica, y la falta de una educación al estilo europeo. Influencia del positivismo como corriente filosófica. Sociedad concebida como un cuerpo orgánico. Necesidad de mantener la armonía, el orden y la unidad. Influencia del modelo científico de las ciencias naturales. Culto a la razón ilustrada. La Argentina se integra a la economía europea y al mercado mundial como compradora de manufacturas y proveedora de materias primas. Aunque las vacas son más pesadas, la balanza comercial siempre nos será desfavorable. A la élite no le interesa invertir en la industria, no se preocupa siquiera en instalar lavaderos de lana o frigoríficos. Que lo hagan los ingleses, dirán con dudoso orgullo. Se sienten muy cómodos cobrando sus exportaciones en oro y pagando a sus empleados en pesos devaluados. Haciendo gala de un irresponsable egoísmo, suponen que todo lo que necesitan lo pueden importar. ¿Para qué producirlo aquí? Ante la falta de inversores locales, todas las tareas de infraestructura deben ser encaradas por el Estado. Así lo anuncia el presidente Roca en un discurso ante el Congreso.
Mi opinión es que el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene. La verdadera política consiste pues en dejarle la más amplia libertad. El Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicación y a levantar bien alto el crédito público en el exterior. A pesar de su declamada actitud liberal, Roca y su gente no ven al Estado como un simple árbitro o guardián del orden público. Le asignan un papel central en la formación de empresas privadas nacionales y en la instalación de compañías extranjeras. Aumentan notablemente las inversiones británicas en ferrocarriles, frigoríficos, bancos y tierras. Consecuentemente, a 4 años de asumir Roca, la Argentina destina casi la mitad de sus ingresos al pago de las deudas contraídas con los bancos extranjeros. En poco tiempo, una verdadera telaraña de vías cubre la pampa húmeda, llevando los productos agropecuarios a los puertos. El 75% de la red ferroviaria está en manos británicas. Unos pocos kilómetros a cargo de empresas francesas y el resto, los ramales que daban pérdidas, en manos del Estado. Ese mismo Estado les garantiza a las compañías extranjeras un 7% anual de ganancias sobre el capital invertido y les regala miles de hectáreas a cada lado de las vías. La escasa población argentina no alcanza para poner en marcha los planes del gobierno. Los teóricos liberales soñaban con la llegada de anglosajones que impulsaran el desarrollo industrial del país. Los prácticos del 80 quieren mano de obra al menor costo posible. Bueno, después de las guerras intestinas argentinas, de la capital contra el interior, de federales unitarios y de la matanza de indios del sur, la denominada campaña del desierto, el país queda vacío y ese gobierno liberal o esa tendencia liberal triunfante en la Argentina tomó el eslogan de Alberdi: gobernar es poblar. Por supuesto no con poblaciones latinoamericanas, sino con europeos. Sarmiento lo dijo, lo escribió, el sueño era poblarlo con nórdicos, con poblaciones nórdicas, pero los nórdicos iban a Estados Unidos principalmente, no miraban hacia el sur, y entonces tuvo que conformarse solamente con italianos y españoles. Así van llegando, cargados de hijos e ilusiones, sin dinero, expulsados de sus tierras por los gobiernos y el hambre, los inmigrantes. Los niños traen en sus retinas las dramáticas imágenes de persecuciones y fusilamientos que creían dejar atrás para siempre. Se abren oficinas de propaganda en toda Europa. El gobierno argentino garantiza tierras, trabajo, vivienda, felicidad, paz, libertad y un pasaje gratis en tercera clase. A poco de llegar, se enteran de la triste realidad. Las tierras ya han sido repartidas entre los dueños del poder. El trabajo escasea. La vivienda es el hotel de inmigrantes, un lugar donde la intimidad no existe y las ilusiones quedan incrustadas contra sus sucias paredes. Pueden permanecer en el hotel una semana. Después, deberán procurarse dónde vivir. La mayoría termina viviendo en los conventillos, viejas casonas que la gente bien había abandonado para trasladarse a Barrio Norte y Recoleta en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla. El gobierno de Roca no se detiene ni ante el tradicional poder de la Iglesia Católica. Comienza por crear un registro civil que se encargará de llevar la documentación sobre nacimientos y defunciones. Hasta entonces, todas estas funciones que reportan un doble beneficio: poder político al confeccionar los únicos padrones electorales existentes y poder económico por la recaudación obtenida a través de estos servicios, estaban en manos de la Iglesia. El segundo gran tema que disputa con la Iglesia es la ley de educación. La enseñanza había sido un terreno casi exclusivo del poder eclesiástico como herramienta de difusión ideológica. La clase gobernante, consciente del valor y el alcance de este elemento unificador y como garantía de continuidad del sistema, asume la responsabilidad de impartir educación a toda la población. La alfabetización como herramienta para el progreso y la construcción de la nacionalidad.
El censo realizado en 1869 indica que el 71% de la población no sabía leer ni escribir. Necesidad de fomentar la educación pública. Debate sobre la idea de instrucción general. La educación era el salvoconducto para garantizar la modernización. Los inmigrantes, portadores de una cultura que se consideraba superior, también podían traer ideas que alterasen el orden social. La educación sería el antídoto para preservar la estabilidad deseada y proteger la idea de nación. A través de la educación, se educaba al soberano, se sentaban las bases de la nacionalidad, se derrotaba la barbarie, se formaba al ciudadano en el ejercicio de deberes y derechos cívicos. Se realizaba un proceso homogeneizador de las diferencias culturales y naturales. Por iniciativa de Sarmiento en su función de director general del Consejo Nacional de Educación, el gobierno de Roca sanciona en 1884 la Ley 1420, que establece la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Se multiplican entonces las escuelas estatales, ocupando en la mayoría de los casos el lugar de los colegios parroquiales y de órdenes religiosas. La puja con la Iglesia se tensó de tal manera que se llega en 1884 a la ruptura de relaciones con el Vaticano. Leyes fundantes. 1871, Ley de Subvenciones Escolares. 1875, Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires. Enseñanza primaria gratuita y obligatoria. Administración de la Educación. 1881, creación del Consejo Nacional de Educación. Hitos fundamentales. Creación de la Escuela Normal de Paraná en 1870. Formar maestros competentes. Los maestros tenían como misión socializar a las nuevas generaciones en la cultura nacional.